Bueno, mi gente querida, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Hoy les voy a estar hablando de cómo van los preparativos para la formación del nuevo gobierno italiano, porque hoy precisamente empiezan las consultas de los grupos parlamentarios con el presidente de la República. Y como ustedes saben, en Italia ganó la extrema derecha o la derecha sin extrema, que está compuesta por 3 partidos fundamentalmente y que en orden de votos alcanzados va desde Fratelli d'Italia, o sea, Hermanos de Italia, de la rana gritona, la melona gritona, Giorgia Meloni. Al segundo puesto en el segundo lugar está la Liga del Norte, con el señor Mr. Mentiroso y Mr. Manipulación, Matteo Salvini, para concluir con el partido del super mafioso y del super corrupto, uno de los políticos más corruptos que ha tenido la historia de la política italiana, el señor Silvio Berlusconi con su partido Fuerza Italia. El problema para Berlusconi y Salvini es que el partido al cual le toca hacer la conformación del gabinete de gobierno, o sea, a quien le corresponde nombrar los ministros y los viceministros y los consejeros, es al partido de Giorgia Meloni, porque de los 3 fue el que más votos obtuvo. Pero no creo que la pobre melona, la rana gritona de Garbatella, podrá resistir el empuje de Salvini y de Berlusconi, porque por supuesto que ellos no van a permitir que la Meloni ponga a los ministros en ciertos ministerios que ella quiera. Así que síganme hasta el final, no se vayan, porque hay muchos chismes y algunas cositas interesantes sobre quién es verdaderamente Giorgia Meloni. Quédense conmigo hasta el final, denle like al video, inscríbanse al canal. Yo sé que esto no es un canal para todos, esto es un canal para pocos, pero no importa, inscríbanse. Esto es Del Lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Sigla. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor. Y bueno, ¿quién es Giorgia Meloni? Y muchos pudieran haber pensado, o pueden pensar aún, de que esta mujer es una patriota, de que esta mujer sí que va definitivamente a hacer el bien y va a representar los intereses de nosotros, que somos el pueblo italiano, la plebe. Entonces muchos fuera, que no viven en Italia, que están fuera de Italia, pues pudieran pensar de que esta mujer es contra la OTAN y que es una mujer, por supuesto, que está en contra de los principios y los intereses de los norteamericanos, o sea, que es una anti-yanqui y que sobre todas las cosas es anti-europea y enemiga, porque así la han vendido los medios de difusión, los medios occidentales, como enemiga de la Úrsula Bruja von der Leyen. ¿Sí, no? Ok. Ahora yo les voy a decir en este cortico tiempo quién es verdaderamente Giorgia Meloni. Pero vamos a ver qué dice Mentipedia de Giorgia Meloni. Mentipedia dice que Giorgia Meloni nació el 15 de enero de 1977 en la ciudad de Roma y que es una política italiana, presidente de Hermanos de Italia. Y hasta aquí no ha mentido Wikipedia.
Entonces después nos dice que desde 2006 al 2008 fue vicepresidente de la Cámara de Diputados, cosa que es verdad. Y bla, 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 pero bien, que fue presidenta, ministro por la juventud en el cuarto gobierno de Silvio Berlusconi, que fue presidente de los jóvenes italianos. Bien, en fin. Ella siempre en medio de la juventud y de eso. Pero vamos a su biografía. Vamos a su biografía porque Giorgia Meloni, para conocimiento de todos, nace en un partido fascista, que fue el más fascista de todos después de la muerte de Mussolini, y es exactamente Alianza Nacional. O sea, Giorgia Meloni en el 1998, y esto si quiere lo leemos juntos, lo podemos leer juntos porque ahí están, ¿no? En 1998, después de haber ganado las primarias con Alianza Nacional en el 11º municipio de Roma, viene elegida como consejera de la provincia de Roma por parte de Alianza Nacional, quedándose en cargo hasta el 2002. En el año 2000 se convirtió en dirigente nacional de Acción Joven. Y en febrero del 2001, Gianfranco Fini, que era el presidente de Alianza Nacional, la nomina coordinadora del Comitado Nacional de Regencia de Acción Joven. En el 2004 viene elegida presidente de Acción Joven. Durante el Congreso Nacional en Viterbo, una ciudad que está en el Lacio, viene elegida jefe del grupo de la lista Hijos de Italia, convirtiéndose en la primera mujer presidente de una organización juvenil de derecha. De 2004 al 2006 ha trabajado en el quotidiano El Siglo de Italia, que es un quotidiano fascista. Bueno, estos son los inicios de nuestra patriota anti-OTAN, anti-Yankee y anti-Europa, Giorgia Meloni, ¿verdad? Ok. El problema es que Giorgia Meloni lleva años participando de una u otra forma a las reuniones, conferencias, meeting, etcétera, 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 de un instituto que se llama el Instituto Aspen o The Aspen Institute. ¿Y qué cosa es este Instituto Aspen? Regresemos a Mentipedia. Dice Mentipedia, y lo vamos a ver juntos, el Aspen Institute es una organización internacional sin ánimo de lucro, fundada en 1949 como Aspen Institute for Humanistic Studies. El instituto y sus socios internacionales promueven la creación de una sociedad libre, justa y equitativa, en un entorno no partidista y no ideológico, a través de seminarios, programas políticos, conferencias e iniciativas de desarrollo y de liderazgo. O sea, en el 1949, los americanos, los democráticos norteamericanos, pues crean este instituto que además es mundial. En todos los países del occidente hay una representación del Instituto Aspen para, según ellos, formar líderes. Pero sin influencias políticas ni ideológicas. Lo dicen ellos ahí, ¿verdad? Ok. Bueno, pero qué casualidad que Giorgia Meloni pertenece a este instituto. Y en Italia, particularmente en un país donde la corrupción institucional llega a niveles estratosféricos y donde, por ejemplo, si no eres masón, no puedes ser político y no puedes hacer política. Porque ya lo había dicho, lo había explicado en mi libro Los carniceros del rey. En Italia la política depende de la masonería. Y no es que yo tenga nada en contra de los masones, es que yo lo que no entiendo es por qué tú para ser un político en tu país tienes que pertenecer a una secta o a una confraternidad que hace reuniones ocultas donde todo es secreto, pero tú eres un personaje público. O sea, tú eres un presidente de la República,
tú eres un presidente de la Cámara de Diputados, tú eres un presidente del Senado y tú eres un primer ministro. Y tú eres ministro y tú eres viceministro, eres alcalde de los pueblos, en fin. Bueno, pues en Italia, si no eres masón, no puedes participar a cargas políticas ni dirigentes de ningún tipo. O sea, no puedes dirigir ninguna institución estatal si no eres masón. Eso está más que demostrado. Y bueno, el problema es que Giorgia Meloni, nuestra patriota Giorgia Meloni, como bien dice Franco Becchis en su artículo, y les voy a poner el artículo que está en italiano, pero que yo lo traduje para leérselos porque está bien interesante. Aquí está el artículo, vamos a verlo en italiano. Y en italiano dice: Meloni l'americana, se la leader di Fratelli d'Italia entra nell'Aspen Institute di Francesco Becchi 01/02/2021. Nella nuova lista dei soci dell'Aspen Institute Italia, prestigioso think tank americano presieduto da Giulio Tremonti, spunta il nome di Giorgia Meloni, fra Napolitano e Marroni, Paolo Mieli e Mario Nava. La destra italiana parla e come con Liusa e i poteri forti. ¿Esto qué quiere decir? Yo se los voy a leer en español después. Que Giorgia Meloni está metida hasta el tuétano con el Deep State y los grupos financieros de la élite internacional, que son los que están comandando en el mundo actual. O sea, el mundo actual no está comandado por países o por gobiernos o por estados, no. En el mundo actual, los que están comandando son los grupos elitísticos de la finanza internacional. Y eso lo sabemos todos los que más o menos tenemos acceso a una cierta información. Y entonces el problema es que cuando estos grupos quieren que en un país determinado, y sobre todo si son países que son colonias de los Estados Unidos de América, como lo es Italia, cuando estos grupos, como el grupo Rockefeller o Rothschild, BlackRock o Vanguard, quiere por intereses que gane una personalidad, lo primero que hacen es cancelar el pasado en internet de esta persona. Y lo hicieron con Beppe Grillo, el fundador del movimiento 5 Estrellas, que dicho sea de paso, si yo hubiera sabido en el 2011 o 2010 que Beppe Grillo había participado como huésped de honor a la reunión del Pánfilo Britannia junto con Mario Draghi en el 1992, es obvio que yo no me hubiera inscrito en el 2012 al movimiento 5 Estrellas, mucho menos lo hubiera votado. Al contrario, le hubiera abierto fuego desde el principio mismo. Pero bueno, la misma cosa hicieron con Giorgia Meloni, las mismas cosas hicieron con Mario Draghi. O sea, ahora Giorgia Meloni la hacen aparecer como una anti-europeísta, como una anti-yankee y como una anti-atlantista, cuando de los tres de su coalición, ella es la más pro-yankee, la más pro-europea y sobre todo la más atlantista. Y entonces les voy a leer el artículo, este artículo en italiano de Francesco Becchi, que es muy interesante y que dice: Giorgia Meloni crece en las encuestas, crece para presidir un partido europeo, habla y piensa en lengua yankee, americana. O sea, que el ascenso de Giorgia Meloni está bien marcado y determinado por la bandera de franjas y estrellas. Las últimas noticias provienen del Aspen Institute, uno de los think tanks estadounidenses más grandes y prestigiosos del mundo, que aquí en Italia está presidido por el economista Giulio Tremonti, quien fuera además de vicepresidente del Consejo de Ministros en el 2005 durante el segundo gobierno de Berlusconi. También en el tercer gobierno de Berlusconi fue ministro de Finanzas y Crédito. El nombre del líder de Hermanos de Italia, o sea, Giorgia Meloni, también aparece en la lista del Aspen como miembros para el 2021.
está en compañía del presidente emérito de la República, Giorgio Napolitano, uno de los peores, si no el peor presidente de la historia de la política italiana, y de su hijo, Giulio Napolitano, profesor ordinario en la Universidad de Roma III. También están en el Aspen Institute el periodista, ensayista, conductor televisivo y opinionista Paolo Mielis, además del profesor luminar en asuntos exteriores y humanismo norteamericano Walter Russell Mead, y luego también Roberto Marroni, Antonio Martino, Antonio Marzano, el ex secretario general de la OTAN Alessandro Minuto Rizzo y el director general de las reformas estructurales en la Unión Europea Mario Nava. En fin, la flor innata de la hipocresía y del servilismo made in Italy occidental a todo campo a favor de los Estados Unidos de América y de los poderes fuertes. Bueno, por esta razón no podía dejar de llamar la atención el nombre de la próxima aspirante a líder de la derecha italiana, señalando con un lacónico diputado de Roma en medio de la lista. De hecho, Aspen no es un tintán cualquiera. El destacamento italiano de Aspen domina la Plaza Navona y durante décadas ha sido un vaivén de diplomáticos y académicos, intelectuales y políticos. El nuevo presidente estadounidense Joe Biden, en uno de los últimos viajes a Roma y como segundo también de Barack Obama, hizo escala en Aspen para una conferencia internacional. Giorgia Meloni no es realmente nueva en este mundo. Ha sido invitada más de una vez a las conferencias que el Instituto Aspen organiza en una suntuosa sala decorada con frescos. Ahora vuelve como socio, una noticia que habla por sí sola del camino recorrido por la líder de Hermanos de Italia. En el último año, junto con el rally en el consenso que sigue de cerca a Matteo Salvini, Meloni ha sumado una operación de remodelación para disipar la imagen de una derecha anti-europea eternamente tentada por un prejuicio anti-americano. Bueno, la Meloni en este viaje en el que ella cumple dentro de la Aspen Institute, que es un detalle no de poco conto, o sea, es importantísima esta fase porque este detalle es el que nos demuestra, el que nos explica, demuestra y dice además que ella no va a hacer nada en lo absoluto por mejorar la situación de su pueblo, o sea, del pueblo italiano. Pertenecen a este instituto personajes de todo tipo, periodistas, conductores televisivos, pero sobre todo personajes que son bien devotos de la filosofía y de la política de los Estados Unidos de América y de el Estado profundo. O sea, por ejemplo, aquí está Lucia Annunziata. Lucia Annunziata tiene su programa estelar en Rai 3, en la Rai. Aquí, bueno, Pablo Mieli, que es un famosísimo periodista, pero además Mario Monti, ex primer ministro, y por supuesto Mario Draghi. Y yo sé que los medios italianos lo primero que hacen es esconder estas noticias, porque si la gente supiera de la existencia de este instituto y de lo que sucede dentro de ese instituto y de lo que se programa dentro de ese instituto, pues obviamente ninguno de estos líderes el pueblo lo votaría. Así que ya saben que Giorgia Meloni es la más yancófila de todos, es la más atlantista de todos y sobre todo es la más europeísta de todos. Los invito a investigar, infórmense para que sepan que en la política italiana no hay nada que sirva. Nada, no hay un político italiano que valga la pena. Es triste que yo lo diga, pero es la pura realidad. Pura, nuda y cruda realidad. Y Giorgia Meloni, en mi opinión personal, por la guerra que le van a abrir Berlusconi y Salvini en la discusión de los ministerios que a cada uno de ellos les interesa, pues le van a hacer la vida imposible y no le doy más de 6 meses de vida a este gobierno. Para ser un poquitico más benévolo, le doy de 6
meses a 8 meses de vida al gobierno de la Giorgia Melona, gritona Meloni. Gracias por haber llegado. Si llegaron hasta aquí conmigo, inscríbanse al canal, denle un like. A ustedes no les cuesta nada y a mí me ayuda mucho, porque estos videos los hago yo sin ningún tipo de ayuda. Y por supuesto hay que investigar mucho, hay que buscar muchos artículos, hay que leer. Así que un beso, un abrazo a todos. Y esto es del lobo, un pelo y sin pelos en la lengua. Sigla. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.